Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carolina Ordóñez y esta es la presentación de mi trabajo final de la materia Antecedentes de la Educación en México. Como sabemos, México es un país que suena en cualquier parte del mundo. Conocer sobre su historia nos ayuda a comprender acerca de su evolución. En este caso vamos a enfocarnos en el tema de la educación y cómo ha influido para la formación de nuestra identidad nacional y del desarrollo del país. Vamos a comenzar con la época prehispánica. ¿Qué fue esto? Fue ese periodo antes de la conquista española, o sea, antes de 1521 después de Cristo. Cabe resaltar que existían diversas civilizaciones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la principal, que fue la de los mexicas. Estaba dividida en clases sociales que eran bastante marcadas. A pesar de ello, cada una tenía una función muy clara dentro de la sociedad. La vida giraba en torno a la naturaleza y eran politeístas, eso quiere decir que tenían diferentes dioses. La agricultura y el comercio sostenían al imperio. Entre sus principales cultivos se encontraba el frijol, la calabaza y el maíz, que incluso era usado como moneda de cambio. Su figura de poder principal era el tlatoani, el cual tenía las decisiones tanto políticas como religiosas. Aquí podemos resaltar que en este tipo de sociedad acostumbraban a recibir tributo, a recibir sacrificios y eran fanáticos de la guerra. Las escuelas prehispánicas se dividían en dos. En primer lugar teníamos el Calmeca, que era para los hijos de los pipiltines, que eran los gobernantes o las personas de poder. Aquí enseñaban religión, escritura, matemáticas, filosofía, astronomía y estrategia militar, con el propósito de formar a sus futuros gobernantes, sacerdotes y guerreros. Y aquí también podían salir maestros, médicos y astrónomos. Por otro lado teníamos el Tepochcali, que era la escuela para los hijos de los Macehualtin, que era la clase trabajadora. Ellos se enfocaban más en el entrenamiento físico y militar porque buscaban formar guerreros, que eran muy importantes, agricultores y ciudadanos bien obedientes. Aquí cabe resaltar que la educación era un proceso que se llevaba desde casa. ¿Por qué? Porque si tu papá era agricultor, tú ibas a ser agricultor. Si tu papá era gobernante o noble, tú ibas a hacer lo mismo. Entonces, pues estaba muy marcada este tema desde el hogar. Las niñas eran instruidas por sus madres, los niños por sus padres, y su forma de enseñanza era de forma oral y con práctica. En la época prehispánica, la educación tenía un papel muy importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque se educaba para servir, para honrar a los dioses y preservar el equilibrio. Formaban personas útiles, obedientes y preparadas para cumplir con su rol dentro del imperio. Para ellos, sus dioses, su cultura y la muerte eran muy importantes. Transmitir la cultura de una generación a otra era fundamental. Lo hacían con rituales, relatos, música y la danza. Esto hasta el año de 1519 con la conquista española, cuando Hernán Cortés llega a las costas de Veracruz. Él llega enviado por los reyes de España al Nuevo Mundo con el propósito de colonizarlo y con ello evangelizar a todos los nativos. La época de la conquista fue un proceso muy violento y complejo en el que los españoles, con ayuda de los pueblos indígenas, destruyeron el imperio mexica. ¿Cómo lograron esto? Como ya mencionábamos, pues el imperio mexica era el más importante y el dominante, pero debido a que tenían muchos de los pueblos subordinados. Uno de ellos era los tlaxcaltecas, que fueron una pieza fundamental. ¿Cómo era la educación en la conquista? Junto con Hernán Cortés fueron enviadas miembros de órdenes religiosas como los franciscanos o los dominicos. Ellos venían a impartirle o más bien a imponerle su religión, que fue el cristianismo, a los nativos. Ellos empezaron a traer los sacramentos como el bautismo, la comunión y, muy importante, el casamiento. ¿Cómo lo hicieron? Pues empezaron a construir escuelas principalmente, orfanatos, hospitales en donde recibían a los indígenas. Ellos empezaban a dar sus misas al aire libre para enseñar a los indígenas que no era muy diferente a lo que ellos hacían.
Ellos acostumbraban a rendirle culto a sus dioses, pues de esa manera. Entonces, este fue el método que ellos usaron para tratar de captarlo. En este ejemplo pongo del lado izquierdo a la diosa Tonantzin, que era la madre de todos, o la diosa madre, y del lado derecho a la Virgen de Guadalupe, que es lo similar pero en el cristianismo. A partir de aquí la educación pues es controlada completamente por la Iglesia Católica. ¿Cómo enseñaban y en dónde enseñaban? Bueno, la educación se impartía en monasterios, se impartía artes prácticas, lectura, escritura, y todo era bajo una doctrina cristiana. ¿Quién la impartía? Pues las órdenes religiosas. ¿Cuál era el método? La memorización y la repetición. De aquí vienen las alabanzas, los cánticos, etc. Aquí la educación ya era un poquito diferente, a diferencia de la época prehispánica, en donde era obligatoria, tanto niñas y niños. Aquí estaba muy marcada por la clase social. La educación formal solamente era para los nobles, los ricos, y para los hombres. En cambio, las mujeres, si tú eras indígena o esclavo o una mujer de bajos recursos, no tenías acceso a ella. Y si lograbas tener acceso, podías agarrar de dos, o ser monja o ser simplemente una ama de casa muy culta. A estas órdenes religiosas se les atribuye la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera institución educativa formal, y la Real Pontífice Universidad de México. Aquí ya se empezaba a enseñar no solamente teología, sino también las ciencias. En resumen, ¿para qué se educaba en la época de la colonia? Pues se buscaba que todos adoptaran el cristianismo, que fueran obedientes. Hay que resaltar que todas las decisiones eran tomadas por la iglesia. Tristemente, pues esto reforzaba la desigualdad social, era elitista y racial. De aquí viene el primer movimiento importante para nuestro país, que es la independencia de México. Aquí, pues tristemente, solamente fueron beneficiados los criollos o los españoles peninsulares, que buscaban pues la liberación del español, que llevaba casi 300 años. ¿Qué querían ellos en sí? ¿O por qué decimos que va enfocado a las personas de poder? Porque ellos lo que querían era ya no estar sumisos a las imposiciones de la iglesia, ¿no? A que les cobraran impuestos por todo. De aquí pues nace el primer grupo político, que son los liberales. Ellos van en contra de estas creencias y este poder católico. Ellos piden libertad de expresión, cambios en la educación y libertad de culto, o sea, que puedas creer en lo que tú quieres. Ellos van en contra de los conservadores, que tienen esta mentalidad antigua, y a pesar de que los dos tenían una ideología diferente, los dos abogaban y creían que la educación podía cambiar el país. Uno de los liberales más conocidos e importantes lo tenemos aquí en la parte de abajo, que es el señor Benito Juárez, al cual se le atribuyen, por ejemplo, las leyes de reforma. Con la independencia llega en 1821 el positivismo de Augusto Comte. ¿Quién lo trae? Pues el señor Joaquín Baranda. Él fue discípulo de Augusto en Europa, y en su llegada a México tras la independencia se da cuenta que el país necesita un sistema educacional unificado. Entonces aquí es cuando propone esto, ¿no? Él trae esta corriente filosófica que marca que el conocimiento científico y comprobable es el único que se puede validar, como mediante la observación, la experimentación, el análisis y el uso de la razón. Con el positivismo llegan a su vez las escuelas lancasterianas en 1822. Este método era un poco diferente. ¿Por qué? Porque a veces no se daban abasto. Como ellos quisieron llegar a las zonas más rurales del país, no tenían los suficientes docentes. Entonces ellos empezaron a tomar alumnos destacados de unos grados más avanzados para darle a los grados elementales. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos aquí después de un tiempo? A que cuando llegan a cierto nivel, los niños no están preparados en docencia para enseñarle a los otros niños, ¿no? Aquí, ¿por qué se caracteriza? Aquí viene el dilema de la letra con sangre entra. ¿Por qué? Porque pues se usaban algunos castigos, ¿no? Orejas de burro, jalarle las orejas, pegarles en la mano con el borrador, entre otras cosas. En la siguiente diapositiva muestro una pequeña línea del tiempo, que fue lo que pasó después de la independencia.
En 1824 pues es muy reconocido porque pues es la promulgación de una constitución. Aquí quiero resaltar por ejemplo a Guadalupe Victoria como presidente porque es el primero que toca el tema de una escuela para adultos. Luego en 1833 pues la creación de la Ley de Instrucción Pública. Aquí ya se plasma la educación primaria como obligatoria. ¿Cómo se logra? Con la reforma del Grupo Liberal. Ellos decían que el docente debía ser el agente del cambio y empiezan a ponerle atención al proceso de cómo se va a enseñar. En 1843 se crea el Sistema Educativo Nacional por el señor Joaquín Baranda, que busca alfabetizar a la mayoría de la población y unir todas las fuerzas de todos los estados. En el 57 viene la Constitución que ya establece la educación no solo obligatoria como laica. En el 68, muy importante, se crea la Escuela Nacional Preparatoria y se da como titular a Gabino Barrera. En 1875 ya se crea la Secretaría de Instrucción Pública. Después pasamos a la época del Porfiriato. Fue un régimen de más de 30 años que colocó a Porfirio Díaz en el poder. Se caracterizó por ser absolutista y autoritario. Cuando llega, pues en la Revolución Industrial. Porfirio Díaz concentra el poder en él mismo, o sea, en el Ejecutivo. No daba pauta a ninguna represión a la oposición y fomentó la enseñanza. ¿Por qué? Porque al llegar la Revolución Industrial y las máquinas de vapor, pues facilitaban la impresión de libros. Entonces sí fue muy importante, fue una época muy oscura, muy marcada, pero a su vez, pues fue un crecimiento económico muy importante para México con la entrada del ferrocarril. Aquí podemos destacar algunos autores importantes. El primero ya lo habíamos mencionado, Joaquín Baranda. A él se le atribuye la identidad patriótica, la formación técnica dentro de las escuelas, por ejemplo los talleres de belleza, carpintería que ahora conocemos en las secundarias. Está enfocado en el positivismo. Él funda las escuelas normales, que ya son las que están especializadas para sistematizar la enseñanza a los niños. Él promulga la educación elemental, que es la primaria y secundaria. Por otro lado tenemos a Francisco Larroyo. Él ya tiene un método como un poquito más integral, que es el de cabeza, manos y corazón. Que quiere decir que el niño debe de pensar, debe de hacer, debe de llevarlo a la práctica, pero también debemos tomar en cuenta pues sus sentimientos. ¿Okay? Después tenemos al señor Justa Sierra, un amigo de Porfirio Díaz, aunque no por eso pues un seguidor de su ideología. Él resalta el pensamiento crítico porque cree que cuando las personas piensan ya no es necesario memorizar. Lleva la educación científica a la indígena. Él cree en la libertad y el progreso. Funda la Escuela Nacional de México, que después sería la Universidad Nacional Autónoma de México, y se da esta apertura a las artes. Las artes y la educación estética. Trata de desarrollar los sentidos. Con ellos viene el señor Enrique Rebsamen, que ya impone un nuevo modelo de enseñanza para los niños, que es el método fonético. ¿Qué quiere decir? Pues aquí él ya relacionaba y combinaba los sonidos con las letras, usaba un método sistemático y analítico que pudiera relacionar las palabras con algunas cosas, era mucho más didáctico y usaba la repetición y el sistema de electroescritura. Los niños como resultado podían aprender mejor, más fácil y pues ya sin el tema radical de los golpes como las escuelas lancasterianas. De aquí viene pues la otra etapa muy importante que fue la Revolución Mexicana. En la independencia, como ya vimos, la rebelión fue para los ricos. Ahora en la revolución le toca a la clase obrera, la clase más pobre. ¿Cuáles son los personajes más emblemáticos? Pues del lado izquierdo tenemos a Francisco Villa y del lado derecho a Zapata, que son pues personas que abogaron por los campesinos y los obreros. Con ellos llega el señor Francisco I. Madero con su ideal del socialismo, que pedía pues igualdad, justicia social, la repartición justa de las riquezas y con ello algo que no tenían en el porfiriato, pues la democracia, que los ciudadanos pudieran elegir a sus gobernantes. De este lado resaltamos a 4 personas muy importantes en la época de la Revolución y sus aportaciones. En primer lugar tenemos a David Berlanga,
con las escuelas rudimentarias, a Félix Palavacini con las artes y los oficios, al señor José Vasconcelos, al que se le atribuyen las menciones culturales, y se le da en 1821 la Secretaría de Educación Pública, que fue creada, y por último al señor Lauro Aguirre, que crea la Revista Pedagógica Nacional y impulsa las escuelas normales rurales. Aquí resaltamos la Constitución de 1917, que ya le da un apartado, que es el artículo 3, especial para la educación, y ya se establece como obligatoria, laica y también gratuita. Tras la revolución quedaron pues algunos ideales o algunas corrientes. En primer lugar tenemos al populista, que es donde viene Zapata y Villa. En el populista se busca difundir una escuela pública y gratuita que favorezca las zonas rurales y las clases bajas o obreras. El nacionalista, que es el que promueve el gusto por los símbolos patrios. Se centra en el alfabetismo de toda la sociedad. Después tenemos al comunista, que aboga por una educación socialista y una juventud racional. Y por último, y el más nuevo, tenemos el neoliberal, que es donde ya podemos incluir incluso a Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo se caracteriza por la privatización de los servicios públicos como agua, luz? ¿Cómo empieza? Con el régimen de Salinas de Gortari. Si nos damos cuenta, pues los ideales posrevolucionarios se enfocan en una reconstrucción nacional, en el progreso y el racionalismo. Aquí ya se enseña el trabajo colectivo, que era lo que se enfocaba incluso en el porfiriato, ¿no? De enseñarle a las personas algún oficio, que sean productivos. Aquí ya se ve la creación de bibliotecas, campañas de alfabetización, y se impulsa la impresión de libros en general para todo el país. Si nos damos cuenta, pues la educación no sigue un solo método, siempre está en proceso de cambio y seguirá haciéndolo. Lo que nos lleva a lo que hoy tenemos en día, ¿no? Nuestro nuevo modelo de educación mexicana pues ya tiene unos ámbitos diferentes. Ya se ve un tema de inclusión, se ve un tema de no discriminación, incluso de feminismo, de identidad de género. Entonces, si nos damos cuenta, pues la educación está cambiando. Creo que nosotros como pedagogos, nuestra labor es hacer a las personas libres, que tomen su educación conforme a lo que ellos quieren, ¿no? Que sea integral, que sea más liberadora, que sea crítica. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.